En esta ocasión vamos a resolver el problema 154 del libro de elementos de máquinas de Decker. Este problema corresponde al tema de resortes. Es recomendable tener a la mano el libro para así entender mejor la resolución de este problema. El problema nos dice que tenemos un muelle de brazos que tiene la misión de hacer volver a su posición inicial un eje de maniobra. Mi nombre es Franz y vamos a ver. En el punto 1 me está pidiendo calcular el diámetro del alambre tomando en cuenta que el muelle debe tensarse en sentido del arrollamiento. Para ello vamos a utilizar el acero C de la DIN 17223 y por eso vamos a utilizar la tabla 55. En la tabla 55 en una de las columnas tenemos lo que son los diámetros, esto de los alambres. En las otras columnas corresponde a las clases del alambre. En nuestro caso estamos utilizando una clase C. Lo que tenemos que hacer acá es ir probando cada uno de estos diámetros y encontrar una que soporte las cargas que estamos aplicando al sistema. Para ello tenemos que comprobarlo. La comprobación pues podemos ir por dos caminos. Uno de estos caminos es ir por la tensión ideal de flexión, tomando en cuenta que el muelle debe de tensarse en sentido del arrollamiento. Por ello la fórmula que vamos a utilizar es la división del momento dividido entre el módulo resistente. Este tiene que ser menor a un admisible y el admisible de este no es más que el 70% de la resistencia mínima a la tracción. Pues el segundo camino que vamos a tomar en cuenta es por el camino de la tensión de la elevación. La fórmula sería la siguiente, donde sigma 0 correspondería a ser la tensión de flexión máxima y sigma u la tensión de flexión mínima. El admisible de este correspondería a ser aproximadamente 700 menos el 25% de la tensión de flexión mínima. Tomando en cuenta estos dos caminos vamos a ir por ambos. Tenemos que tomar en cuenta los dos momentos que me está dando el problema. Un momento en la posición inicial que es 1200 Nm y un momento 2 que es en la posición final que es 2000 Nm por milímetro. Vamos a hacer la prueba con un diámetro de 1 milímetro para darnos una primera idea. Yendo por este camino vamos a aplicar el primer camino que es el cálculo de las tensiones. En este caso aplicando tanto para la primera tensión que sería aplicando el momento de la posición inicial y la tensión 2 aplicando el momento de la posición final y tomando en cuenta el diámetro que estamos analizando que en nuestro caso es 1 milímetro. Luego vamos a ir a nuestra tabla, buscamos el diámetro que estamos tomando en cuenta que es 1 milímetro para así sacar lo que es la resistencia mínima a la tracción, que en nuestro caso es el siguiente valor. Serían 2310 Newton sobre milímetro cuadrado. El 70% de este es 1617, donde vemos que este es mucho menor a los valores que hemos sacado anteriormente. Entonces, por este camino no cumple. Por el siguiente camino también no debería cumplir, pero de hecho también lo vamos a calcular por ahí. Anotamos la fórmula donde sigma 0 sería el esfuerzo que estamos tomando en cuenta con el momento de la posición final y el sigma u sería el esfuerzo que hemos calculado con el momento en la posición inicial. En operaciones sale el siguiente valor y de este vamos a sacarle el sigma admisible. Entonces su admisible nos sale un valor absurdo, entonces decimos que por este camino no es. Entonces el diámetro del milímetro está descartado. Podemos seguir haciendo la prueba y hacemos la prueba con 2 milímetros. Hacemos lo mismo cálculo, obviamente tomando en cuenta los 2 milímetros que estamos ahora analizando. En este caso también con los dos momentos, tanto en la posición final como el momento de la posición inicial. Entonces, una vez que he calculado estos dos valores, lo mismo, voy a mi misma tabla, ubico el diámetro de 2 milímetros, ubico la resistencia mínima a la tracción y de esto voy a anotar ese valor, que en nuestro caso es 2060 Newton sobre milímetro cuadrado y el 70% de este es 1442. Sigue siendo menor a los valores que hemos calculado anteriormente. También podemos verificarlo por el camino 2. Hacemos las mismas operaciones, nos sale 1018,58 Newton sobre milímetro cuadrado. El admisible de este no es más que 318,03. Sigue siendo menor. Entonces por este camino con este diámetro que hemos analizado tampoco es la respuesta, entonces lo anulamos. Ahora, como ya nos estamos acercando a la respuesta, pues vamos a tomar en cuenta un diámetro de 2,5. Esperemos que pase.
Entonces lo que vamos a hacer es hacer el mismo procedimiento que hemos hecho anteriormente. Calculamos los dos esfuerzos con los dos momentos. Vamos a ir a la tabla 55, también vamos a sacar la resistencia mínima a la tracción, sacamos el admisible, y en este caso como que ya cumple. Pero vamos a ir por el segundo camino también, que cumpla por los dos caminos. Haciendo operaciones me sale el siguiente valor, donde por el camino 2 no cumple. El admisible es menor al esfuerzo. Entonces casi se acerca. Lo que podemos hacer es tomar un diámetro de 2,6 milímetros. Tomando en cuenta este diámetro vamos a hacer el mismo procedimiento. Calculamos los dos esfuerzos, obviamente con los dos momentos, tanto el inicial como el final, y sacamos el admisible, y por este camino sí cumple. Pasamos al siguiente camino, que vamos a calcular la tensión en la elevación. En ese camino pues vemos que también ahora sí cumple. Entonces esta ya sería una respuesta, porque como hemos comprobado por los dos caminos sí cumple ese diámetro. Por lo tanto la respuesta de esta pregunta será que el diámetro de mi alambre va a ser 2,6 milímetros, y esto sacado de tablas. En el punto 2 me está pidiendo el grado elástico necesario. Para ello vamos a utilizar la siguiente fórmula, que no es más que el delta del momento dividido entre el delta del ángulo. El delta del momento correspondería a ser la resta de los dos momentos, tanto en la posición final como en la posición inicial, y el delta alfa sería el ángulo de 45 grados que me está dando en el problema. Y obviamente esto tiene que estar en radianes, por eso lo estamos multiplicando por pi sobre 180, y el resultado es el siguiente. Pasamos al punto 3. En el punto 3 me está pidiendo el ángulo de giro alfa 2 para el momento de la posición final, y también la longitud desarrollada, la longitud desarrollada. Para ello vamos a utilizar la fórmula del ángulo de torsión, que correspondería a ser el siguiente. También de esta fórmula lo que tenemos que tomar en cuenta es el momento de inercia. Su momento de inercia va a ser el siguiente: pi sobre 64 por diámetro a la cuarta. De esta también podemos utilizar el 0,05 del diámetro por el diámetro de la cuarta. También vamos a utilizar la tabla 58. De esta tabla lo que vamos a sacar es el módulo de elasticidad, tomando en cuenta las referencias que me está dando en el enunciado. En el enunciado me está diciendo que utilice un material DI 17223. Buscamos esto, entonces el módulo de elasticidad que voy a utilizar es 210.000 newton sobre milímetro cuadrado. Entonces voy a pasar a anotar la fórmula que voy a utilizar. En este caso voy a utilizar el delta del ángulo, que es la resta de los dos ángulos. Desarrollando me daría la siguiente fórmula. De esta fórmula lo que quiero buscar es la longitud. Ahí no nos olvidemos de encontrar lo que es el momento de inercia aplicando el diámetro de 2,6 que he encontrado anteriormente. Entonces, despejando de esa fórmula la longitud, me quedaría de la siguiente manera. Aplicando un poco de álgebra, desarrollando y reemplazando todos los datos que ya tenemos, quedaría de la siguiente forma. Operando me sale 462 milímetros, y esta ya sería una respuesta, y esto ya está redondeado, ¿no? Y vamos a pasar a calcular el otro valor que me estaba pidiendo. En este caso es el ángulo. Vamos a utilizar la misma fórmula, solo que en este caso está desarrollado conforme a que me ayude a encontrar alfa 2. Entonces con todos estos valores yo ya los tengo, entonces reemplazo y calculo y me sale 112,44 grados, y en radianes es 1,962, y esta ya sería una respuesta. En el punto 4 me está pidiendo calcular la cantidad de espiras necesarias en estado sin carga. Para ello vamos a utilizar la fórmula que nos da el libro, que sería la siguiente, donde de esta fórmula lo que no conozco es D sub m. ¿Qué es este D sub m? Pues es el diámetro medio de las espiras, que en nuestro caso ya tenemos de dato. Entonces directamente vamos a despejar lo que es la cantidad de espiras necesarias, que es I sub f. Calculando me sale 5,5 espiras. Esto ya está redondeado. Esto ya sería la respuesta del punto 4 directamente. Vamos a pasar al punto 5, que me está pidiendo la longitud del cuerpo del muelle sin carga. Entonces para ello me dice que tenemos que tomar en cuenta una distancia libre entre espiras de 0,25 del diámetro del alambre. Entonces vamos a anotar la fórmula que tenemos que utilizar. En este caso es la siguiente, donde para esta fórmula vamos a operar lo que es el valor de A. A ya me está dando el valor.
Entonces correspondría a ser de la siguiente forma, haciendo operaciones y reemplazando, me sale que esta longitud es 20,47 milímetros. Una vez que he encontrado este valor, esta ya sería la respuesta del punto 5. Vamos a pasar al punto 6. En el punto 6 me está pidiendo el ángulo de giro alfa 1 para el momento elástico en la posición inicial del momento 1. Entonces, vamos a utilizar la misma fórmula que hemos utilizado anteriormente, solo que ya desarrollada para encontrar alfa 1. Haciendo operaciones me sale que alfa 1 es 1,177 radianes. En grados esto es 67,41 grados. Y esto ya sería la respuesta del punto 6. Vamos a pasar al punto 7, que me está pidiendo el diámetro interior mínimo del muelle. En este caso tiene que estar tensado. Entonces la fórmula que voy a utilizar para esto es tomando en cuenta que el muelle tiene que estar tensado en sentido del arrollamiento. La fórmula sería la siguiente. Obviamente el alfa que estoy utilizando acá es 1,962, que es alfa 2. ¿Por qué? Porque en este punto el muelle está tensado. Haciendo operaciones sale 23,89 milímetros. Y este ya sería una de las respuestas, la penúltima respuesta. Vamos a pasar al último punto, que me está pidiendo el diámetro del eje, redondeado obviamente, y este diámetro tiene que tener como mínimo 1 milímetro de juego. Me está pidiendo este diámetro. Entonces para ello tengo que tomar en cuenta que me está pidiendo que tiene que estar en estado de carga, por ende voy a tomar este diámetro interior como referencia. Entonces una vez que tomo este diámetro interior como referencia, repito, porque me está diciendo en estado de carga, voy a anotar la fórmula que me va a ayudar, o la relación que me puede ayudar a esto, donde ese 1 más 1 sería el juego que le estoy añadiendo de 1 milímetro. Daría 21,89 milímetros, pero como me dicen el problema que el juego tiene que ser como mínimo 1 milímetro y no ser menor a este, pues lo voy a redondear al inferior. La respuesta en mi caso va a ser redondeado, el diámetro del eje va a ser 21 milímetros, y esta sería la última respuesta. Esto sería la resolución de este problema.